esto? Porque es importante que cuando ustedes busquen información, lo hagan idealmente de estas fuentes. ¿Y cuáles son estas fuentes? El Google Scholar, o académico que también aparece. Si estamos hablando de mi asignatura, ecología, preferentemente este, ¿por qué? Porque al buscar nos va a arrojar solamente trabajos que han sido revisados, que han sido editados, principalmente de revistas académicas. Y aquí ustedes pueden buscar en cualquier idioma y en español. Ahí idealmente busquen en inglés, porque la búsqueda va a ser mucho más amplia, porque la mayoría de las revistas publican en inglés, es el requisito. Tienen abstracts en español, incluso las chilenas publican en inglés. La revista chilena de Historia Natural, si ustedes revisan el catálogo, está principalmente en inglés, los papers, porque si no tampoco van a tener un mayor impacto y no van a ser utilizadas para otros trabajos citados. Entonces, o estoy en lo que está todo el mundo, o en el fondo mi revista no tiene mucha repercusión. Entonces, por eso todas en inglés. Entonces, yo puedo buscar por ecología y me van a aparecer libros, y aquí ya me empiezan a aparecer papers. Y si fijan, si vuelvo atrás, aquí incluso me sugiere algunas revistas, Science, Nature. El Sevier es un catálogo que tiene muchas revistas indexadas. Es como una gran editorial que a su cargo tiene muchas revistas de divulgación científica. Otro catálogo que también es muy conocido es el Springer, que también es como una gran editorial que tiene muchas revistas científicas anexadas. Por ejemplo, aquí aparece Lancet. Lancet tiene mucho que ver con medicina. Pero hay otro buscador, si es que quieren buscar cosas que tengan que ver más con salud, con medicina, hay otro buscador que es mucho mejor que el Scholar, solamente para la parte médica. Pero aparecen distintos catálogos. Entonces aquí nos aparecen libros y nos aparecen papers. Incluso si se fijan acá, por ejemplo, ecología marina, aparece la cantidad de veces que han sido citados los trabajos. Vamos. Y aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, aparece en cualquier momento. Vamos a buscar desde el 2016, como dijimos, desde el 2016 que ha sido publicado. Y ahí me filtra y me pone como todo lo que es más reciente de publicación, tanto en libros, aquí me aparecen varios libros, como en revistas. Vamos a buscar. Aquí hay uno que es publicación. Ahora, muchas veces, como les decía, uno tiene que pagar por publicar. Por cada página que ocupa el trabajo de uno en la revista, uno lo tiene que pagar. Y después, generalmente cuando uno publica, la revista manda como una cajita con un stock les llaman separatas, que es como un extracto del paper de uno que va a ir en la revista y cómo viene en la revista. Pero si yo quiero ver el paper en la revista digital, tengo que pagar por verlo. Por eso las universidades están suscritas a muchas revistas, pero no todas, o no todas las que un científico necesita. Y algunos de estos archivos están libres, o sea que yo puedo ver tanto el abstract, el resumen, como puedo ver el paper completo. Pero en algunos casos estos no están liberados. Solamente vamos a poder acceder al abstract y no al paper completo. Déjeme ver si este está disponible. No, me dice, obtenga acceso a la versión completa de este artículo. O sea, para tener acceso a la versión completa me tengo que suscribir. Nos va a pasar eso con muchos artículos o información que nosotros encontremos, que está disponible solamente un resumen, el abstract para ver, pero no podemos ver el texto completo. Ahora, cuando un trabajo está publicado en una revista indexada, tiene ciertos códigos. Por ejemplo, aquí vemos un DOI. Tienen un código DOI, o también nos puede servir la URL, el sitio web.
Y hay una herramienta que permite poder bajar los papers que no están para visualización completa. Y esa herramienta, que la tienen que guardar, porque les va a servir mucho más adelante, es esta, Sci-Hub. Sci-Hub es una herramienta donde ustedes acá, ¿cierto? Uno entra a Sci-Hub, ustedes colocan en Google Sci-Hub y les va a aparecer la primera opción. Ustedes pueden copiar su URL, el sitio del trabajo, el código PMID, si es que lo tiene, o el DOI que yo les mostraba. Siempre todas las publicaciones indexadas tienen un código DOI. Y ustedes copian ese código, lo colocan en esta barra y colocan acá abierto. Y esto, si está disponible, esta página se los va a bajar completo. Los papers. Entonces así pueden tener acceso al archivo completo. Muchas veces, como les decía, estos archivos van a estar en inglés. Entonces cuando ustedes bajen los archivos, generalmente les va a bajar en PDF. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el Google Translate. Entonces, cuando uno pone Google Translate en la página, en el motor de búsqueda, aparece esto para traducir textos pequeños. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar acá al traductor de Google, entrar al sitio web, y aquí, ¿cierto?, les va a aparecer lo mismo que aparece en el motor de búsqueda para textos cortos. Entonces, si se fijan aquí arriba, está documentos. Ustedes hacen clic y aquí pueden explorar documentos. Si guardaron el paper en su computador, ustedes acá lo ingresan y puede estar en formato docs, PDF, puede ser un PPT, un RTF que también es de Word, un Excel también. Tenemos variedad de formatos que acepta. Subimos el archivo y el traductor lo va a traducir completo. Porque la idea aquí cuando ustedes trabajen, por lo menos a nivel de colegio, es que ustedes puedan entender la generalidad de la información que están buscando. No es que como que sepan detalladamente todo, pero que puedan entender y extraer la información principal del paper. Entonces, para eso no necesitan una traducción como perfecta. Entonces, podemos usar esta herramienta para traducir los textos. Por ejemplo, si más adelante alguna de ustedes, dependiendo del interés que tenga, quiere buscar alguna información, porque recuerden que al final la investigación que esperemos que podamos hacer el segundo semestre es de acuerdo al interés, y muchas de ustedes demostraron interés en como el impacto en salud humana. Y si estamos trabajando con salud, el mejor buscador es ese, PubMed. Entonces nos vamos a ir a PubMed. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver el impacto en la salud de distintos componentes, este es el mejor buscador, PubMed. Y PubMed, ¿cierto? Bueno, tiene un tópico completo para el COVID-19, que es como un tema aparte, pero aquí ustedes pueden buscar. Por ejemplo, voy a buscar Ecology. Y me aparece al tiro las publicaciones relacionadas con el tópico. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren buscar temas de salud, el mejor buscador para todo lo relacionado con cualquier temática y que tenga que ver con medicina, con salud, es PubMed. Y aquí, por ejemplo, en la izquierda aparece buscar solo resumen, buscar solo textos que estén completamente gratis, buscar textos completos, qué tipo de artículos, libros y documentos, ensayos clínicos, metaanálisis, ensayo controlado aleatorio, revisiones que son más bibliográficas, revisiones sistemáticas, fechas de publicación de hace un año, de hace 5 años, y ahí tenemos filtros adicionales. ¿Y cuál es la ventaja? Por ejemplo, una ventaja que es muy buena de PubMed. Por ejemplo, aquí yo entré a la primera motor de búsqueda, está ahí el abstract, y se fijan, y aquí está lo que yo les decía. Aquí está lo que habíamos visto en Sci-Hub, que pide, este artículo tiene un PMID, que era una de las cosas con las que nosotros podíamos buscar el archivo en Sci-Hub para poder bajarlo completo si es que no estaba disponible. Y aquí está el archivo DOI.
el código DOI, que cada paper tiene un DOI distinto, que también me permite poder copiarlo en Sci-Hub para poder acceder al archivo completo si es que esto no está disponible en la página de origen. O ya definitivamente la URL, acá, la página web. Son los 3 datos que nos pide. Nosotros podemos con cualquiera de los 3 buscar un paper completo y poder bajarlo a través de Sci-Hub. Y si se fijan acá, está lo que yo decía, esta revista, este artículo está en una revista del catálogo Springer, que es el otro que yo les mencionaba que es bastante grande, junto con el Elsevier. ¿Y cuál es la ventaja que tiene PubMed? Por ejemplo, aquí ven en la parte derecha dice cita. Ustedes hacen clic ahí y les coloca la cita y por descarte pone un formato que es el AMA. Pero si ustedes hacen clic acá, pueden pedir que la misma página les ponga en MLA. MLA, según tengo entendido, es un formato de citación que se usa mucho en la parte de humanista, sobre todo en las partes de investigaciones literarias. Está el NLM y nuestro famoso APA. Entonces yo aprieto APA y automáticamente me modifica la cita en el formato APA, porque ya el PubMed me entrega listo la referencia en el formato que yo lo necesite. Y me da 4 opciones de formato. Y se fijan, cambia si, dependiendo del formato, cambia cómo está citada el texto. Y les da como todos los filtros para buscar información más antigua o más actualizada, dependiendo de qué es lo que quieran hacer ustedes. Si ustedes quieren hacer una revisión bibliográfica, es importante tener información más antigua para ir viendo cómo fue la progresión o cómo fue cambiando lo que yo estoy estudiando. Pero si quiero ver el impacto actual, me tengo que restringir más a lo reciente. Entonces depende mucho de lo que yo quiero buscar. Ustedes en la barra de arriba donde está la URL deben tener esta opción de traducir al español. Entonces les traduce automáticamente cuando ingresan a la página todo. Entonces no tienen que usar la función traductora. Entonces pueden usarla directamente desde el Google buscador o pueden traducir el texto completo. O pueden hacer ambos con un texto y probar qué tan distinto es la traducción. Aunque aquí lo que me traduce también es Google Chrome, así que debe ser muy similar la traducción que ejecute. Los productores no son fijos, se van modificando a través del tiempo. Y esto es el proceso que se conoce como sucesión. ¿Y por qué lo vamos a poner a partir de los productores? Porque siempre que se empieza a configurar un ecosistema, lo primero que debe existir en ese ecosistema como sustento de todo el resto son los productores, son los que parten, ¿cierto?, esta incorporación de materia y energía. Y esto lo hacen primariamente en un terreno, en un hábitat que no tiene presencia de organismos vivos. Cuando el proceso se inicia en un ecosistema donde nunca ha habido un sistema biológico previo, a la sucesión ecológica se le da el apellido de primaria, porque es primera vez que comienza a establecerse este nuevo sistema biológico. Y como les decía, los primeros que deben llegar, porque son los que generan toda la materia y energía, son los productores. Entonces, los primeros que siempre empiezan a colonizar cualquier sistema, sea este terrestre, en este caso es una ejemplificación de terrestre, o marino, los primeros que deben llegar son los productores y se les llama las especies colonizadoras, porque si no hay presencia de productores no hay sustento para la cadena trófica. Y en general, estas especies colonizadoras cumplen varios roles. Uno de ellos es enriquecer el suelo para la posterior llegada de nuevos productores. Y en ese sentido, los primeros organismos, que se les conoce como especies pioneras, ayudan en este proceso de enriquecimiento del suelo. Entre las especies pioneras en el ambiente terrestre más conocida están los líquenes. Los líquenes son asociaciones simbiontes. Las primeras que van a llegar son las especies pioneras, que van a generar un cambio en el ambiente que va a permitir posteriormente la incorporación, la llegada de nuevas especies. Y una de las especies pioneras más conocidas son los líquenes. Los líquenes son simbiosis, es una asociación entre musgo y algas.
Y por las características que estos tienen, ayudan mucho en el proceso de meteorización. La meteorización, ¿qué implica? Es la degradación de la roca. O sea, que de una roca sólida se vaya disolviendo en material particulado más pequeño, y como material particulado más pequeño, va a poder disolverse mejor en el agua que se infiltra en ese suelo, y al disolverse mejor e infiltrarse junto con el agua en el suelo, después va a poder ser ocupado para la fotosíntesis. Entonces, quienes ayudan mucho en este proceso son las especies pioneras. Por eso se dice que ayudan a enriquecer el suelo, porque ayudan mucho en la meteorización de las rocas, por tanto, en la liberación de los nutrientes presentes en estas rocas. ¿Y qué nutrientes podemos encontrar en las rocas? Principalmente nutrientes que contengan azufre, que contengan fósforo también, porque sabemos que el nitrógeno se incorpora principalmente de la atmósfera. Por esta característica, porque son las pioneras, las primeras que llegan, pero también como tienen la capacidad, por sus propios procesos, de poder modificar el ambiente y generar un cambio que permita la posterior llegada a otros individuos, también se les conoce como especies facilitadoras. O sea, son especies que tienen una gran capacidad de colonización y que también favorecen esta modificación del ambiente para la incorporación de nuevas especies en etapas más tardías de la sucesión. Entonces, junto con conocerse como especies pioneras, también se les conoce como facilitadoras. Y como características tienen que tener una gran capacidad de colonización, como dije, y tener esta capacidad de poder enriquecer el ambiente, modificar las condiciones del ambiente para enriquecer los suelos, permitiendo posteriormente la llegada de otras especies. ¿Cuál es el problema con estas especies colonizadoras que permiten que generan la facilitación? Que, como decíamos, tienen una gran capacidad colonizadora, pero el problema es que son malas competidoras. Entonces tienen una alta capacidad de colonización. ¿Eso qué significa? Que en realidad tienen una alta tolerancia. Para poder colonizar deben tener una mayor tolerancia a rangos de temperatura, a condiciones más adversas para poder subsistir en un ambiente más inhóspito y modificarlo al servicio de ellas mismas. Y al modificarlo al servicio de ellas mismas, después terminan también permitiendo el ingreso de otras especies. Tiene una baja capacidad de competencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando ya ellas modifican el ambiente, enriquecen el suelo ahora tiene características que son mejores para el ingreso de nuevas especies, en este caso productoras, empiezan a llegar estas especies productoras, a ingresar en este ecosistema. Pero ¿cuál es el problema? Que como las iniciales, las colonizadoras o pioneras, tienen baja capacidad de competencia, terminan siendo desplazadas por estas nuevas especies. Porque estas especies que llegan tienen mayor capacidad de competencia, entonces empiezan a acaparar los recursos que estaban disponibles también para las pioneras y terminan finalmente desplazándolas completamente. Tenemos entonces, como tienen baja capacidad de competencia, finalmente las especies nuevas que van llegando pueden utilizar de mejor manera los recursos y terminan reduciéndose en cantidad hasta que finalmente son desplazadas. Y desaparecen estas especies pioneras y son completamente reemplazadas por las que siguen. Y así se va dando una dinámica en el tiempo, donde podemos observar que en el fondo, ¿cierto? Desde las plantas pioneras, después vamos teniendo hierbas o arbustos, y se van desplazando unas a otras, vamos pasando por etapas. Si nos damos cuenta, a medida que vamos pasando por etapas, vamos teniendo cada vez especies productoras más estables y también mayores en tamaño. Entonces nosotros podemos observar, ¿cierto?, que en etapas posteriores vamos a tener presencia de productores de mucha mayor envergadura, ¿cierto?, lo que se llaman bosques maduros. Y en ecología, cuando llegamos como a estas etapas como más superiores, donde tenemos establecido como grandes productores, se le llama clímax. Se le llamaba clímax porque para muchos ecólogos esta era como la etapa cúlmine del proceso de sucesión,
Cuando llegábamos a los bosques maduros, para muchos como que cesaba el proceso de recambio de especies en el tiempo, pero que en realidad muchos ecólogos de estudios actuales plantean que en el fondo este clímax no es un estado permanente del ecosistema, sino que sería un estado transitorio, porque sabemos que por evolución y por distintos procesos los ecosistemas o las dinámicas que se establecen, los organismos que se establecen no son fijos, porque las condiciones del ambiente van a ir cambiando. Entonces, el estado de clímax no es un estado permanente dentro del ecosistema, no es la cúlmine de la sucesión, sino que sería como la cúspide de un proceso de sucesión para después iniciar otro nuevo. Entonces, no sería un estado permanente, sino que sería un estado transitorio. Entonces, no sería más correcto hablar de clímax, sino como de estado, o hablar de estados de sucesión. Pero si uno revisa literatura nos vamos a encontrar como con distintas visiones. Pero en realidad el término clímax ya no es tan utilizado como el punto culmine de una sucesión, sino como un estado transitorio. Y esto uno lo puede, si ustedes son, uno lo puede observar en los ecosistemas naturales, si ustedes son como buenas observadoras, uno lo puede estudiar y dependiendo del tipo de organismo que encuentre en un ambiente, uno puede más o menos inducir en qué etapa de la sucesión se encuentra, dependiendo de la envergadura de los productores que encontremos. Y esto se puede visualizar, por ejemplo, en un rango latitudinal, desde norte a sur, porque en general si tenemos climas más estables, los procesos de sucesión tienden a ser un poquito más estables y más rápidos que en los ambientes que son más inhóspitos. Por una cosa de esas mismas condiciones ambientales, el recambio de especies tiende a ser más lento en el tiempo. Y obviamente si se van recambiando las especies productoras, eso también va a llevar a un recambio en las especies que dependen de ellos. Entonces vamos a tener también un recambio de consumidores y de descomponedores a través del tiempo, asociado a este recambio de los productores. La sucesión también puede iniciarse por alguna perturbación. ¿Y qué vamos a conocer como perturbación? Cualquier alteración en el ambiente que genere que desaparezca el ecosistema. Cualquier alteración que genere una desaparición del ecosistema, como estaba antiguamente, en el fondo va a generar una limpieza del terreno. Y al limpieza del terreno, tenemos nuevamente un ambiente libre que va a volver a ser colonizado. Y va a volver a ocurrir esta secuencia de etapas. Pero este ya no es un ambiente que era completamente inhabitado, sino que es un ambiente que tuvo organismos en el pasado, pero por un factor que perturbó el ambiente, este quedó limpio para iniciar un nuevo proceso de sucesión. Entonces, en este caso le llamamos sucesión secundaria. Y aquí, por ejemplo, aparece como un factor de perturbación que es muy común en los ecosistemas actuales, los incendios. Los incendios limpian los terrenos de los ecosistemas que conocemos y producto de esa limpieza se da inicio a un proceso de sucesión nuevo, pero sería secundaria porque no es un terreno completamente que ha estado completamente inhabitado, sino que por una perturbación esos organismos que estaban en el pasado desaparecieron. Entonces un terreno que fue afectado por un incendio, tarde o temprano va a volver a ser colonizado y va a iniciar un nuevo proceso de sucesión. De recambio de especies vegetales, por tanto también de recambio de especies animales. Por eso, en ecología y en general lo que los científicos no recomiendan es que cuando un terreno fue limpiado, fue afectado por incendios forestales, usarlos para monocultivos, que es lo que habitualmente ocurre. Que un incendio que ha pasado con los incendios aquí en Chile, que terrenos que fueron ampliamente afectados, se les cambia el uso de suelo, y finalmente se autoriza el monocultivo, pinos, y al final un proceso que debiese darse naturalmente no se da, y terminamos con un bosque muy específico de tipo maduro, que además no permite un enriquecimiento del suelo, porque los pinos acidifican el suelo, impidiendo que otras especies, tanto productoras como sus dependientes, consumidores, puedan instaurarse en ese ecosistema. Entonces lo ideal es dejar que el ambiente inicie su propio proceso de recuperación, porque eso va a ocurrir tarde o temprano, va a ocurrir una nueva colonización y se va a iniciar un nuevo proceso de sucesión.
Y cuando le cambiamos el uso al suelo y permitimos los monocultivos, anulamos toda opción de recuperación de ese ecosistema. Depende de los ecosistemas, pero puede durar a veces el recambio 100 años, 200, miles de años, depende de las variaciones del ecosistema y de cómo vaya permitiendo el reingreso, la incorporación de nuevas especies. Porque si son ambientes muy inhóspitos, obviamente el proceso de enriquecimiento del suelo va a tardar más tiempo que en otro ambiente que, por ejemplo, ya había tenido una reducción de los sedimentos que acelere el proceso. Entonces depende mucho de cada ecosistema. Pero una recuperación en 20, 30 años podemos tener ya presencias de arbusto en un ecosistema, por ejemplo, que fue afectado por incendios forestales. Y uno lo puede visualizar cuando uno viaja, de repente uno reconoce terrenos que han sido afectados por incendio y ya puede ver presencia de productores que se está iniciando un proceso de sucesión. Entonces lo ideal es que dejar que ese proceso ocurra naturalmente. Uno pueda quizás ayudar por la dispersión, pero evitar el reemplazo automático por monocultivos porque ahí anulamos todo el proceso de recuperación del ecosistema. Porque esto es súper importante porque en el fondo hay un recambio en el tiempo asociado. Y que después cuando hablemos de especies invasoras, esto es sumamente importante, porque hay todo un equilibrio que se va dando a través del tiempo.